Mira, aquí está la primera. Ok. Muy bien. Por ahora, porque después vamos a cambiar ese concepto, lo que hiciste de imprimir verdadero e imprimir falso está perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Por ahora no necesitamos más. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tú estás haciendo es, el usuario te va a ingresar un número, te lo ingresó, y vas a verificar si es par. Entonces, el primer condicional, el if, te pregunta si el número es par. Y si sí respondes verdadero. Y si no respondes falso. Y ya, está súper bien. Eso que hiciste ahí Está está... súper bien. Bueno, En el segundo, ok, por ejemplo, en ese caso, no necesitarías poner todo lo otro que pones en el print. Solamente pones true, pones false y ya. ok. Ok, está bien. Hay otra con la 6. Ejercicio 6. Simular un juego de dados que defina si dos usuarios... Ok, estás trabajando apenas en ese entonces. No, no, yo creo que ya he escrito unas cosas anteriormente, pero como borrado todo. Yo tengo un poquito de problemas como programando como meter el nombre del Ok, jugador. ok, nada, no te preocupes, lo vamos a revisar entonces. ¿Alguien solucionó ya el punto 6? Levante la mano, mande un chat, grite, haga algo. ¿Alguien solucionó ya el punto 6 o todavía no? No, por ahí veo caras de ignorarme, entonces eso significa que no. Cuando yo veo que están mirando, ay, sí, mira, aquí en la biblioteca, ay, acaba de entrar una persona que viene vestida, mira. Entonces ya uno se da cuenta que me están ignorando y eso significa no hice el punto 6. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer algo. Lo voy a resolver yo junto con ustedes y lo vamos a hacer paso a paso, entendiéndolo. ¿Listo? Y entonces vamos haciendo eso. Yo hago uno, ustedes van haciendo otro, yo hago uno, ustedes van haciendo otro, y de esa manera vamos cumpliendo con la práctica. Que al final lo que quiero es eso, que practiquemos y que salgan errores y que los solucionemos, ¿vale? Entonces voy a hacer eso. ¿Puedo parar de compartir, por favor? Ya, sí, ya incluso lo detuve yo para que no tuvieras que hacerlo, ya Bueno, lo hice. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver dónde tengo por aquí Replit, por aquí. Esto que hay aquí es, no, esto es otro, esto es de otro curso que no nos sirve. Voy a hacer el ejercicio para nosotros. Voy a copiar aquí arriba el enunciado. Pero mira, no, ya se activó. Voy a copiar el enunciado, esperen, lo busco, chicos. El enunciado del punto 6 es el que estaba en... El 5 lo hicimos la vez pasada, ¿no? Vamos a hacer el 6. Entonces, pónganle cuidado para que me puedan ayudar a construirlo y si quieren lo van haciendo también en sus máquinas para que les salga errores y me vayan contando. Yo les voy ayudando. A ver, este juego se parece un poquito al que ya hicimos en clase, que volvió millonario a dos hermanos Perafán, y que podrían tener incluso un nuevo impulso económico el día de hoy. Simular un juego de dados definido de la siguiente manera. Van a ingresar dos usuarios, ¿cierto? Dos usuarios y cada uno va a ingresar con su nombre. Cuando nos dicen que ingresan datos, eso nos da a entender que vamos a tener que usar input, ¿sí o qué? Para poder leer esos datos. Yo voy a colocar por aquí el main para que de una vez me quede hecho. Entonces, como son dos usuarios, pues vamos a leer los datos de esos dos usuarios. Entonces, usuario 1, o lo vamos a colocar si quieren, nombre, usuario 1. ¿Ustedes qué dicen? A este input hay que ponerle ¿qué? Un eval, un int, un float, ¿qué habría que ponerle a este input para leer el nombre? Un STR.
Listo. Según Daniel, algo que podríamos hacer es ponerle entonces un str, que es la abreviación para decir que lo que vamos a leer es un string. Lógicamente está bien pensado, Daniel, pero si ustedes recuerdan cuando expliqué el concepto del input, les decía que un input por defecto lee una cadena de caracteres. Entonces, si yo le pongo str, es como decirle, vas a leer una cadena y la vas a convertir en cadena. Sería redundante, ¿no? Porque ya es una cadena. Entonces, básicamente no hay que ponerle nada. Si voy a leer una cadena de caracteres, no hay que ponerle nada. Le pongo input y ya. Ya está. No hay que hacer más nada. Y de esa misma manera vamos a leer, por favor, digite su nombre, usuario 1, y vamos a hacer algo parecido para que leamos entonces el del usuario 2. Muy importante, muchachos, que recuerden que eso pasa mucho. A ver, aquí los archivos, aquí los tengo. Que pasa mucho el problema de indentación, que se nos olvida o se nos corre o no ponemos de manera bien ubicada las líneas de código y entonces nos saca errores de indentación, ¿no? Eso es muy común, para que de una vez vayan solucionando los problemas y se ahorren tiempo en el examen. Bueno, entonces ya leímos los dos usuarios. Posteriormente, cada uno lanza un dado, es decir, el programa calculará un número aleatorio entre 1 y 6 y luego pues se va a encargar de hacer una operación con él. Si cada uno de los usuarios va a lanzar un dado, significa que vamos a necesitar una variable para el dado de un usuario y otra variable para el dado del otro usuario. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle dado 1, que sería el del usuario 1, y dado 2, que sería el del usuario 2. Y en esas variables vamos a ver cuánto nos sale en el dado. Pero ojo, porque en este caso vamos a necesitar entonces que nos genere un número aleatorio. Nosotros ya sabemos hacer eso, ¿no? Importamos la librería random y la librería random nos va a ayudar a generar números aleatorios. Entonces, dado 1, vamos a hacerlo igual a random.randint y adentro le vamos a colocar de cuánto a cuánto es el número aleatorio que esperamos obtener, que para este caso es un número entre 1 y 6 porque es un dado. ¿Listo? Y como no es para un dado, sino para dos dados, pues esto mismo nos sirve para el dado del segundo usuario. ¿Listo? Aquí tenemos entonces dado 1 y dado 2. Y tenemos el nombre del usuario 1 y el nombre del usuario 2. Con esto tenemos resuelto el ejercicio hasta aquí. Sigamos. Dice, finalmente, el programa retornará el nombre del jugador ganador. ¿Cómo sabemos cuál es el nombre del jugador ganador? Pues porque el dado 1 va a estar asociado al nombre del usuario 1, el dado 2 va a estar asociado al nombre del usuario 2, ¿cierto? ¿Cómo es el juego? Gana quien haya sacado un número mayor. Entonces, en este caso, si están empatados, no nos dice nada. No nos vamos a preocupar porque está empatado. O sea, o hay un ganador o no ganó nadie, básicamente. ¿Sí o qué? Conclusión, lo que nos interesa aquí es saber cuál de los dos dados sacó el valor más alto. Y eso ya lo sabemos hacer. Nosotros sabemos coger dos números y verificar cuál es el número mayor de los dos. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo sería el condicional? Alguien que me ayude. ¿Sí que? Profe, yo lo que por ejemplo estoy haciendo es poner if dado 1 es mayor que dado 2, entonces voy a poner print, el ganador es el jugador y pongo el nombre del primer usuario, porque dado 1 es mayor que dado 2. Eso es lo que haría yo. Perfecto. El ganador es nombre de usuario 1. El ganador es, nombre usuario 1. Perfecto.
Con esto nos quedaría listo para, venga, porque está en rojo, porque me quedó malo. Me quedó mal escrito. Nombre usuario 1. Otra vez, control V. No, está bien escrito. Es un problema del compilador. Listo, entonces me queda. El ganador es nombre usuario 1. Si el dado 1 es mayor al dado 2. Hay una cosa que me parece aquí chévere por visualización y es que imprimamos cuánto sacó cada dado para que cuando él diga ganó, no quede como ganó a ojos cerrados, sino que vea cuánto sacó cada dado y diga, ah, sí, efectivamente el que es el dado más grande es este y el dado menor es este otro. Entonces voy a imprimirlo. Print. El dado 1 salió, coma, dado 1, y voy a hacer el mismo print. Debajo voy a hacer otro print para el dado 2. ¿Listo? Dado 1 y dado 2. Entonces, de esta manera ya me dice, ok, listo. ¿Qué hago para entonces poner el ganador del dado 2? O cuando gane el usuario 2. Un if, un elif, ¿qué pongo? Un else. Pues en caso de que haya ganado el otro, usaría un else nada más. Que diría else, pues el ganador es el jugador 2. Listo, la opción de Daniel es poner un else y decir ganó el usuario 2. ¿Les parece bien? ¿O no les parece bien? Entonces, ¿qué dice, muchachos? Me parece bien, profe. Parece bien. Si vieran que a mí no me parece bien. Profesor, ¿y si son iguales? Exactamente, es que ese es el problema. Pueden llegar a ser iguales. Porque el else me toma el caso en que son iguales y además el caso en que es mayor. Entonces, el que es mayor, yo necesito decir quién fue el usuario que ganó. Pero cuando son iguales, a mí no me sirve que diga que el usuario 2 ganó cuando son iguales. ¿Sí o qué? Conclusión, el else no es suficiente. Tenemos que organizarlo. Entonces, tenemos que construir un elif y preguntar. Si no, entonces sí, el dado 2 es mayor al dado 1, entonces print el ganador es el usuario. Esto muestra una cosa aquí roja, pero no debería tener un error ahí. Pues yo no lo veo, pues. A mí me parece también que que está bien escrito el nombre de Profesor, usuario. Por ahí, ejemplo, ahí en el print no hay dos comillas en el inicio. Aquí antes de la E, ¿no? Hay una comilla de más. Sí, Antes debe ser eso. es eso, con toda seguridad. No la había visto. Bueno, y ahí pues debería estar bien. Miremos a ver, que ahorita qué pasó. El dado no salta, a ver qué me dice. La local variable referencia antes de ser asignada. Ah, ya vi cuál es mi error. Es un error de escritura. Escribí usuario 1, 2 puntos y no es usuario 1, 2 puntos, es un igual. Me quedó escrito con un 2 puntos y no con un igual. Entonces, por eso me dice que las variables no existen, porque no fueron creadas de manera correcta. Entonces, era eso. Faltaba ahí un igual. Listo, voy a volver a correr. Todos esos detallitos le aparecen a uno, muchachos, y esos son los que hay que aprender a resolver. El primero se llama Juan, el segundo se llama Gustavo, y aquí me dice, el dado 1 fue 4, el dado 2 fue 6, entonces el ganador es Gustavo, ¿cierto? Si quisiéramos decir, muchachos, cuando quede empatado que no hubo ganador, ¿qué le podríamos hacer a nuestro programa? Pues poner el if, dado 1 es igual, o sea, doble igual al dado y que eso me imprima que quedaron empatados. Y ya. Listo, Daniel dice, pongo aquí un elif
donde pregunte si son iguales. Y si son iguales es que quedaron empatados. Pero en este caso sí sería suficiente con un else, porque el else es el único caso que queda disponible. Si no es mayor ni es menor, es porque claramente son iguales. Entonces un else sería suficiente. Un else que diga print no ha habido ganador, ¿cierto? No ha habido ganador. Eso sería todo. Entonces lo corremos y digita el usuario 1, Juan, el segundo es Pedro, y me dice el ganador en este caso, pues nuevamente fue Juan. Por ejemplo, muchachos, un truquito. Yo sé que muchos para ustedes ya lo dedujeron de manera lógica, pero es para que caigan en cuenta de las cosas que se pueden hacer. Si yo quiero probar este caso de que están empatados, pues yo no me voy a tener que poner a correr esto 16 veces hasta que el azar me ayude a que queden empatados, porque me imagino que, que fueran no un dado, sino cartas de 12 opciones distintas, y si son cartas de 12 opciones distintas, ¿cuándo encuentro el que son iguales? Me puedo demorar toda la vida. Pero ustedes son los programadores, ustedes pueden hacer lo que quieran con el código. Entonces digo, voy a hacer una prueba, listo. Entonces los coloco que vaya de 6 a 6 y el segundo que vaya de 6 a 6. Obligatoriamente va a salir el mismo número. Entonces de esa manera voy a poder probar si son iguales o no son iguales. ¿Sí o qué? Entonces lo corro, Juan, Pedro, y me salió obviamente los dos y me dice no ha habido ganador. Entonces me quedó bien la prueba de verificar si son iguales, qué sucede, ¿vale? No se vayan a poner a perder el tiempo pues ahí con ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, incluso le pusimos un poquito más, decir que no hay ganador en el caso de que no lo haya. Muchachos, esa sería la solución del ejercicio 6 de la práctica. ¿Hay alguna duda con ello? ¿Les parece que está enredado? ¿Les parece que está bien? ¿Algo que no se entienda? Cuéntenme. Entonces yo tengo es un problemilla con el ejercicio del triángulo. El ejercicio 3 del triángulo, ¿quieres compartirlo y lo miramos? Es que como estoy acá en el salón en Zoom y tengo un computador prestado, entonces no puedo participar en la misma reunión. Bueno, y la otra opción es, ¿te queda fácil mandármelo por WhatsApp? Sí, sí, ya se lo mando. Listo, entonces mándamelo por WhatsApp y yo lo pongo aquí. Con la intención, muchachos, de que ustedes practiquen y tengan que hacer código, no se los voy a dar. Si quieren, la idea es que ustedes lo vuelvan a construir y si les sale algún problema, pues me cuenten. ¿Listo? No les voy a enviar este. Profesor, Señor, Yo voy a pagar con tengo que ir al baño un momentico. esto, allá. Listo, profe. Bueno, entonces espera un momentico, yo lo que me mandó Daniel. profesor, Señor. eh, le iba a preguntar acerca de la indentación del if, el if y el else, que tengo problemas con eso. Listo, ya lo miramos. No es nada del otro mundo. Lo que pasa es que Python con eso es cansón, pero es exigente más que cansón. Pero es fácil, ya lo miramos, no te preocupes. Espérame, yo miro aquí lo que me mandó Daniel y ya paso a mirar eso contigo. Mira, apenas me está cargando. Apenas me está cargando. Espérame a ver.
Daniel, pero te queda fácil copiar y pegar el código porque como está en una foto, pues me tocaría volver a digitarlo todo. Ok, listo. A ver, listo. Ahorita sí, Daniel me lo mando por aquí. Y espérenme, lo copio y ya les comparto otra vez, muchachos. Bueno, lo tengo por aquí, entonces ahorita sí voy a compartir para poderles mostrar. Listo, este es el ejercicio número 3. Arriba dice 6, pero es porque no he borrado. Entonces, espere, yo copio lo del 3, que es este. De esa manera, bueno, creo que el 4 es el único que como que no hemos mirado bien, porque el 1 lo revisamos, el 2 también, el 3 lo vamos a mirar y el 5 lo hicimos en clase, el 6 también. El 4 está todavía como en el aire para que usted lo mire. A ver, vamos a copiar aquí entonces el 3. ¿Qué dice el ejercicio 3? Dice, escribe un programa en Python que lea 3 números reales. Aquí están leídos. Primero, segundo y tercer número. Te va a colocar, normalmente la segunda palabra se pone con mayúscula inicial por nomenclatura del lower camel case. Pues lo va a colocar así. Mejor dicho, ahorita lo arreglamos porque no me tengo que cambiar todas las variables y en este momento no es la parte más importante. Pero así debería quedar. Bueno, si se trata de un triángulo, es decir, la suma de dos lados, cualesquiera, debe ser mayor al tercer lado. Entonces, lo primero que hay que verificar, muchachos, es si es un triángulo. ¿Cómo verificamos si es un triángulo? Aquí, por ejemplo, está la solución de Daniel para ver que Daniel nos compartió. Muchas gracias, Daniel, para verificar si un número, perdón, si dados 3 datos es o no es un triángulo. Aquí tenemos una diferencia en, 1, la forma de escritura y 2, la forma lógica de llegar a la solución. Esto me está diciendo si el primer número más el segundo número es mayor al tercer número. Si eso pasa, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? La suma de dos lados debe ser mayor al tercer lado, pero hay un problema de interpretación, digo yo, porque el ejercicio no dice que para que sea un triángulo significa que el primer y el segundo lado sea mayor que el tercero. El ejercicio dice que la suma de dos lados, cualquiera, sea mayor al otro lado. Se nos están quedando casos por fuera que no verifican si es un triángulo. Esto solamente verifica si el primer y el segundo dato es mayor que el tercero, no más. Nos hacen falta casos, porque donde el segundo más el tercero sea mayor que el primero, también es un triángulo. Entonces, ese caso no está cubierto. Entonces, si pasa esto, and no puede ser, porque no va a pasar que sea mayor, el primero más el segundo sea mayor que el tercero, y a la vez, el tercero más el segundo sea mayor que el primero, y a la vez, ¿cierto? Eso no va a pasar. Un OR sería suficiente. Entonces, si el primero más el segundo es mayor que el tercero, o el primero más se escribe primer número, o primer número más tercer número es mayor que el segundo. Y todavía falta un caso. O que el primero, perdón, que el segundo más el tercero sea mayor que el primero.
Fíjense que no alcanzaba con solamente uno. ¿Sí o qué? Entonces necesitamos evaluar estas tres cosas. Este y este, sí me está verificando si dos lados cualquiera son mayores que el tercer lado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O hay alguna duda ahí? Listo. Veo caras de aceptación, veo que todo bien y veo que regresó del baño Tomás, todo bien. Listo. Entonces, ya esto nos dice si se trata de un triángulo. Hemos hecho a duras penas este pedacito. Escribir en un programa Python que lea 3 números reales y diga si se trata de un triángulo. Ahora bien, muchachos, no tiene mucha aplicación preguntar con un ELIF qué tipo de triángulo es. ¿Por qué? Porque si esto ya se cumplió, es decir, que es un triángulo, entonces yo tengo que mirar cuando ya es un triángulo, o sea, adentro del if, cuando ya sé que es un triángulo, ahí sí verifico qué tipo de triángulo es. Pero no tiene sentido que en un elif es un else. Significa que si entró por este else, significa que no era un triángulo. Y si no era un triángulo, pues cómo va a preguntarse si es equilátero, si es isósceles o si es escaleno. ¿Sí o qué? Es decir, lo que debo hacer es, aquí adentro, digo if. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la primera condición, que es un triángulo. Si es un triángulo, es el momento de verificar qué tipo de triángulo es, cuando ya estoy seguro que es un triángulo, no antes, ¿vale? Entonces, aquí adentro es que me toca empezar a preguntar qué tipo de triángulo es. Y el ejercicio me dice cómo saberlo. Entonces dice, ¿qué tipo de triángulo es? Entonces, equilátero. Todos los lados son iguales. Ah, entonces yo ya me sé esa condición. Yo digo, vea, por aquí hizo una, que como va a basar en ella, que construyó Daniel. Si el primer número es igual al segundo número y el tercer número es igual al segundo número, ¿cierto? O que el tercero sea igual al primero, da lo mismo. Eso significa que todos los triángulos son iguales, todos los lados son iguales. Y si todos los lados son iguales, entonces puedo decir esto. Print es equilátero, ¿sí o qué? Pero si se dan cuenta de por qué tiene que quedar entonces con un if adentro y no un elif afuera, ¿eso fue claro para todos? Listo, perfecto. Ahora sí puedo hacer en este caso un elif, porque sí sé que es un triángulo, estoy seguro que es un triángulo, pero también estoy seguro que no es un triángulo equilátero. Ahí sí va un elif, ¿cierto? Es decir, me meto dentro de este if y me meto en el else de este otro if. O sea, sí es un triángulo, pero no es equilátero. Y si no es equilátero, ¿qué otra opción puede ser? Veamos el ejercicio. Podría ser isósceles. Al menos dos lados son iguales, ¿cierto? Pero no van a ser tres iguales porque si no me dice que es equilátero. Entonces, aquí, si los tres son iguales, me dice que es equilátero. Si no, entonces voy a preguntar si dos son iguales, que es este que hay acá. Que aquí lo tiene hecho ya Daniel. Control C, Control V, me dice, si el primero es igual al segundo, o el segundo es igual al tercero, o me falta que el primero sea igual al tercero, o el primer número es igual al tercer número, si se cumple cualquiera de esas tres cosas, que son iguales el primero con el segundo, que son iguales el segundo con el tercero, o que son iguales el primero con el tercero. Puede pasar que sean los tres iguales y que aquí me diga que es un triángulo isósceles. ¿Qué creen? No, porque se iría primero por la programación del if. Exacto, exacto. Ese es el punto. Es un triángulo isósceles. Isósceles. Nunca me va a decir que es un triángulo isósceles con tres lados iguales porque tuvo que haber entrado por aquí arriba. Esa es la respuesta perfecta. Y ya quedó solucionado el tema del isósceles. Solamente queda una opción
Y esa la podemos resolver entonces con el else. Uy. Aquí. Voy a subir el else y esto lo voy a identar a la derecha. ¿Listo? Que de hecho ahorita me preguntaban, venga, y la identación con los condicionales. La identación con los condicionales es, adentro del condicional hay un tab para decir qué va adentro de ese condicional. Entonces, aquí una tabulación significa va adentro del if. Esto tiene doble tabulación. ¿Por qué? Porque este if va adentro de este, pero este print va adentro de este if. Entonces, eso significa que va una tabulación hacia adentro. Este va a una tabulación hacia afuera, o sea que está a la misma altura del if, es su propio else. Y así sucesivamente. Solamente necesitan una tabulación para indicar en esa línea qué es lo que va adentro del condicional. Solo hay que tener en cuenta eso, no más. Con eso es suficiente. Pero no es lo mismo una tabulación que un espacio. Vale, le voy a estripar un espacio. Vea que quedó más chiquito. Otro espacio parecería una tabulación, pero hay dos espacios ahí. Entonces, ya es un tab. Acostúmbrense a usar el tab más que el espacio. Muy bien, y si no es un triángulo escaleno, ¿qué significa que es un triángulo escaleno? Todos sus lados son desiguales. O sea, todos sus lados son distintos, no tiene lados iguales. Esto que aquí debería resolver el ejercicio ahora sí. Voy a reducir esto para poder hacer la prueba y corramos. Entonces, por ejemplo, 3, 4 y 9. Me dice, es un triángulo y ese triángulo es escaleno. ¿Por qué? Porque todos sus lados son distintos. Y es un triángulo, sí, porque 3 más 4, la suma de dos lados dan más que el tercero. Entonces, por ejemplo, 9 más 4 da 13 y eso suma más que 3. Listo, ya con eso es un triángulo. Ya con eso es un triángulo. O 9 más 3 suma 12 y eso es más que 4. Listo, ya con eso es un triángulo. ¿Listo? Vamos a probar, por ejemplo, con uno que sea 5, 5 y 5. 5, 5 y 5. Es un triángulo y es un triángulo equilátero porque todos sus lados son iguales. 5 más 5 da 10 y 10 es más que 5. Entonces sí, da bien. Perfecto. ¿Listo? Esa sería la solución. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo iba... Cuéntame. Es que yo hice el programa y ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo un triángulo que no es posible hacer? 80, 1 y 2, por ejemplo. ¿Qué le da? En mi programa, en mi adaptación del programa de Daniel, no va a responder nada. Pero si yo quisiera que respondiese algo, tengo que decirle debajo del if, que me dice si es un triángulo, decirle else, y escribirle aquí print, no cumple las condiciones para hacer un triángulo. Ahí ya dice algo. Pero si no, no diría nada. No diría nada porque no le he puesto nada en el else. Entonces, en este caso, ¿qué ejemplo nos da que sea 80, 1 y 2. 80, 1 y 2? Listo. Entonces, 80, 1 y 2. En ese caso, no, mira que sí, porque 80 y 2 suma 82, eso es más que 1. 80 y 1 suman más que el tercero. Entonces, sí da. Sí es un triángulo. Profe, y si se ahora con valores negativos, Si lo hacemos con valores negativos, nos puede dar, sí. A ver, 2, 2, a ver, menos 2 y 1. No, siempre, no, sí da porque 2 más 1, 3 y menos 2 da Pero más siempre va a dar. ¿cierto? Siempre da.
¿Cómo? Entonces, dice aquí Nicolás. Hay que cambiar el or por el and. No, pero realmente el punto es que esos ejercicios, eso que está ahí está bien planteado. Mejor dicho, básicamente si cogemos 3 lados, podemos armar un triángulo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos coger 3 lados y no armar un triángulo? Se puede armar un triángulo con 3 lados. Realmente. No, porque acuérdate que hay una hipotenusa que mide, no, un cateto que mide 80. El otro Sí. cateto mide 1 y la conexión entre los dos, que sería la hipotenusa, mide 2. No es posible, ¿o sí? No sé. Claro, pero en ese caso tú te estás basando en que, el que tiene un ángulo de 90 grados, pero no tiene que tener un ángulo de 90 grados. Si bajas ese lado, te cuadra. Sí. Entonces, al final da, pues esto es una definición matemática, pues eso no es una definición que me inventé yo, es una definición matemática. Entonces, por eso al final nos está dando, básicamente cogemos 3 lados y nos da que es un triángulo, y si no, pues nos diría que no es un triángulo, y ya. Pues, creo, si alguien después encuentra por ahí una mejor definición matemática para refutarlo, bienvenida sea. Pero bajo las condiciones que nos pide el ejercicio, esto lo resuelve bien. Eso lo resuelve bien. Muchachos, este fue el punto 3. Ya hicimos el 5, ya hicimos el 6. Así que les voy a pedir a ustedes que trabajen. El que no haya hecho el 4, por favor, realice. Profe, Señora. buenos días. Profe, ¿será que puedes mandar el código por el grupo, porfa? El código del punto 3. Sí, señor, por favor. Bueno, voy a mandar ese porque amablemente me lo pidieron, pero lo que les decía ahora es que prefería no mandarlos para que ustedes se tengan que estresar construyéndolo y practicando. Pero les voy a mandar este. Los próximos no, el punto 6, por ejemplo, no lo mandé. A ver aquí. Listo. Ahí les mandé el punto 3. ¿Listo? Entonces, muchachos, el 4 está sin hacer. No sé si ya lo hicieron algunos. Si no, sigan. 7, 8, por favor. Y me van mostrando cómo les está dando las soluciones. ¿Listo? Entonces, yo estoy aquí pendiente de todas las soluciones. Y más o menos en 20 o 25 minutos, pues les pregunto cómo van, le pido a alguno que comparta pantalla y me muestren qué ejercicio puedo resolver para que podamos ir avanzando. Ahora, si me están preguntando mucho, pues no voy a hacer a eso. Yo parto de la base que todos están trabajando en forma. Pero si no, pues entonces ahí sí voy y les pregunto a ver en qué van. La idea es que aprovechemos el tiempo y que aprovechemos este espacio para practicar, que me tienen a mí y les puedo ayudar a solucionar cualquier problema que les salga ahí o casi cualquiera. Ya me sé muchos en todo este tiempo. Entonces, les podría ayudar a solucionar muchos problemas, ¿vale? Entonces, listo, chicos. Háganle, por favor, trabajen en las soluciones y al WhatsApp me mandan solución o problemas. Estoy aquí pendiente de ustedes.